Laboratorios de Mentes, un lugar donde las voces se entrelazan en una sinfonía de ideas, debates y exploración. Yo soy Blanca y en compañía de mis coanfitriones Toño, Pepe y Guille, nos embarcaremos en un viaje auditivo a través de diferentes temas. Y pues bueno, esta tarde vamos a hablar de las parafilias. Un tema un poquito complicado para mí, yo lo comentaba con los panelistas y para mí se me hizo un poquito complicado, pero lo bueno es que tenemos nuestra experta psicóloga que ella nos va a poder dar un poquito más de apoyo y conocimiento en este tema que puede ser difícil, puede ser, no sé, diferente, ¿verdad? Y pues bueno, en este mundo que ha cambiado tanto, donde la diversidad se ha manifestado de una forma tan increíble, pues es un tema que decidimos tocar esta noche. Así es que, Guille, cuéntanos un poquito acerca de las parafilias. Las parafilias, en un principio las clasificó Sigmund Freud. Es el que hace la clasificación en sus 3 ensayos. Y él, en esa clasificación, da una introducción y en aquellos entonces, cuando Sigmund Freud estaba, pues es el padre de la psicología, en aquellos entonces, en la introducción de todo su conocimiento, sus teorías, sus experiencias con sus pacientes, y él va creando, pues entonces, en aquellos 1940 y tantos, va creando lo que es el psicoanálisis. Y dentro del psicoanálisis están sus 3 ensayos de la teoría sexual de Freud, así lo nombra. 3 ensayos de la teoría de Freud. Y él clasifica en aquellos entonces, hablando de la modernidad, a las personas con otras preferencias sexuales como invertidos, o sea, las personas que ahora podríamos llamar LGBTTTIQI+, ¿no? En los homosexuales. En aquellos entonces eran los homosexuales y se ocultaban. En algunos países incluso los hombres o las mujeres que tenían esas preferencias eran encarcelados. En la actualidad tenemos ya una clasificación muy diferente y quiero mostrárselas porque además es un enorme manual gigantesco que se llama así, el DSM-4. Ya salió el DSM-5. Es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y las parafilias están precisamente clasificadas, no tan actuales como hay, porque ahora hay muchísimas más con toda esta apertura, pero están clasificadas casi similar en el manual, en el DSM-4, hasta donde llega Freud. Y pues son el voyerismo, es el sadomasoquismo, están el transvestismo, la paidofilia, el exhibicionismo, el fetichismo, y también está la pedofilia, los pedófilos y los floterismo. Cuando uno oye floterismo, podría pensar, pues, ¿de qué se trata? Son las personas que les... Yo me acordé mucho al estar revisando este material de cuando en alguna ocasión, cuando yo era joven, nos subíamos al metro, el transporte de la Ciudad de México, y había tipos que se frotaban o te tocaban y se frotaban. Esa es una parafilia, aunque parezca poquito, ¿sí? Aunque parezca muy sencillo. Es una excitación y que se gratifique esa persona para poder llegar a un placer sexual. O sea, fuera de lo que, por ejemplo, cuando hay el abuso a los menores, que es la pedofilia, y esas personas llegan en sus fantasías sexuales a tener esa excitación exacerbada hacia ese pensamiento o llegar a abusar o llegar a humillar y lastimar a esos seres pequeños. ¿Sí? O por ejemplo, cuando hay un exhibicionismo. Yo me acordé mucho al estar preparando este material de cuando estaba estudiando la secundaria. En aquellos entonces no había toda la reglamentación que ahora existe en cuanto a este tipo de abusos, porque pues tiene que haber una
una aceptación por parte de la otra persona hacia este tipo de conductas sexuales. Y íbamos entrando mi prima y yo a la escuela y se acercó un tipo y se bajó los pantalones. Eso es exhibicionismo. ¿Sí? Y Entonces no es normal que antes... Dentro de las parafilias. eso entra Esto dentro de las está dentro de parafilias. las parafilias. Sí, dentro de las parafilias hay cosas que puedes verlas muy sencillas y vienen desde tiempos muy atrás hasta cosas aberrantes, asquerosas, que a lo mejor es por eso que se te hacía difícil tratar el tema. Yo le decía a Guille la importancia de, pues, de que en nuestros escuchas, pues conozcan del tema, porque pues es algo que vivimos en nuestra sociedad y es importante. Es cuestión de parejas y es cuestión de que podamos definir hasta qué puede ser normal y qué puede ser anormal para algunos, porque para algunos depende el límite que pongan en sus cuestiones de, ya sea de relaciones de pareja o relaciones como las tengan. Yo pienso que mientras sea consensuado por la pareja, que no denigre ni que involucre a menores, eso ya depende de cada persona, qué tanto puede incluir dentro de su relación sexual, ¿verdad? Sí, pero dentro de lo que son las parafilias, una de las características precisamente es el sufrimiento y la humillación. Entonces ya no es que, ay, qué padre, nos la vamos a llevar bien contentos juntos porque ya nos pusimos de acuerdo. No, por eso se sale de lo normal, porque hay una característica y está dentro de, les decía yo, de la clasificación de lo que es el manual. Dice, característica esencial de la parafilia es la presencia de repetidas e intensas fantasías sexuales de tipo excitatorio, de impulsos o de comportamientos sexuales, que por lo general engloban, pues sí, objetos. Hay personas que solamente a través de una cosa inanimada, o sea, inanimada, como puede ser pues un objeto ya sea de cristal, de metal, de cuero, de lo que él tenga, pero hay una característica para que se pueda clasificar, porque hay una diferencia entre lo que se dice, por ejemplo, me voy a regresar a este. El sufrimiento y la humillación es uno de las características. Y entonces, en algunos individuos, estas fantasías llevan a ese tipo de actividades sexuales. Entonces, hay unos que tienen fetiches, pero el fetiche no llega a tener todas las características clínicas o que se necesitan clasificar dentro del manual para poderlo considerar como una parafilia. Incluso podría suceder lo que estabas tú pensando, que pudiera ser las personas que coleccionan cosas como la filantropía, ¿no? O sea, pudiera haber esas confusiones, pero no. Las parafilias tienen ciertas características bien definidas, como un trastorno. El manual lo considera un trastorno. Cuando ya hay un trastorno, ya hay una desviación. Dice las parafilias que se describen son trastornos que se han identificado de manera específica en clasificaciones. O sea, se clasifican porque tienen pues, ciertos grados. Por ejemplo, la pedofilia pues es algo terrible, ¿no? Porque es un abuso a un menor. Yo recuerdo en los estudios que hacíamos de estudios de casos clínicos que decía, una violación es un abuso y un abuso es una violación, porque están violando tu integridad. Entonces, los pedófilos pues, son personas con un trastorno. Ajá. Por eso las parafilias están clasificadas de esta manera. Sí, a mí también no se me hace un tema tan abierto porque, o sea, no se sienten tan cómodos todos. Pero hablar de la sexualidad, yo creo que en la humanidad siempre ha sido como un tabú. Y digo el
la humanidad, porque esto pues ha sido en el transcurso de la humanidad. O sea, cuando Freud hace esa clasificación, pues ya, por ejemplo, los griegos, estos grandes filósofos, de donde nace, de esa filosofía, de donde nace la psicología, pues ya había homosexualidad, que hasta 1992 sale de la clasificación del DSM-3. Estaba clasificada como un trastorno mental. La homosexualidad. La ¿Y homosexualidad. eso entraba en parafilia o...? No. O sea, yo lo que quiero es que vean cómo se ha ido modificando todo esto, ¿no? O sea, esto yo creo que la sexualidad, pues desde que nacemos somos seres sexuales y sexuales. Y hablar de sexualidad siempre ha sido así como tabú en las casas, en las familias, Y de los hasta las padres a parejas. los hijos, entre las parejas. Sí, porque Claro, o por sea, ejemplo, sí, perdón, como Toño. pareja, pues uno de ellos puede tener algunos deseos, porque obviamente, si hablamos de las filias, son cosas o que te gustan, que tienes un gusto un poquito más profundo. Eso Una vendría fantasía. siendo una filia, para una fantasía, pero es una filia que viene del gusto. Pero una parafilia viene siendo cuando lo llevas de la mente, de pensarlo y de desearlo, a ejecutarlo. Entonces, muchas veces tú dices, oh, bueno, a lo mejor me gustaría intentar esta forma o intentar algo nuevo con tu pareja, pero a veces sientes el temor de decirle, oye, ¿sabes qué? Me gustaría, vi esto en la película o se me antojó, ¿tú qué piensas? Muchas veces las parejas se limitan o llegan a decir que tienen aburrimiento dentro de su relación sexual por no intentar cosas nuevas, pero a veces tienen miedo de preguntar o de tratar de invitar a su pareja a nuevas cosas. Ahora, como decíamos, bueno, este tema es un tema súper profundo donde vas a encontrar cosas muy horribles, pero como dice Guille, la sociedad, todo ha ido cambiando. Si hace algunos años atrás, hace 10, 15, 20 años para atrás, el sexo oral era considerado una parafilia. Actualmente es más normal en las parejas, en las relaciones de parejas, el sexo oral. Ya no es considerado una parafilia. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando esto? Pues a través del cine, de lo que vemos, de la pornografía, de todo esto que está tan público ahora, porque la pornografía no es la misma 40, 50, 60 años atrás a lo que es ahora. Ahora a través de lo que son las redes sociales ves tantas cosas. Además puedes encontrar TikToks o clips que hacen escenas como si fueran cuestiones sexuales, aunque es una broma, ¿no? Y es un prank, como le llaman. Pero tanto se ha movido la cuestión sexual a los nuevos niveles o de que sea tan abierta las relaciones entre parejas, cuando podría considerarse anteriormente que una parafilia sería el gusto por una pareja del sexo contrario. Pero Guille nos explica más de Y, esto. por ejemplo, era lo que les decía, antes la homosexualidad era un delito que llevaba a la cárcel. En la actualidad, pues la persona homosexual, como quieras, eh, pues tiene todos los mismos derechos que una persona heterosexual. Y en los ensayos de Freud, cuando él empieza a hacer todo esto de las filias y las parafilias, dice los invertidos. Fíjate, no siquiera se atrevían a decir que tenían otra preferencia sexual, sino estaban clasificados como invertidos. O sea, no eran personas, eran algo diferente en cuanto a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es de 1915, 1910, o sea, para que se den una idea, estamos hablando del siglo pasado. En 1920 se van creando todas estas clasificaciones y les llaman aberraciones, desviaciones, variaciones y variantes sexuales. Fíjate, aberraciones. Lo que decía, por ejemplo, ahorita Toño, en cuanto
al sexo oral, pues antes ni nombrarlo, ¿no? En 1915, en 1920, las mujeres salían con unos calzoncitos así, hola nuditos, y ya eso era una excitación sexual para quienes lo veían, y era dentro de lo que se llama las tarjetitas que habían antes, en esa época, eso ya era la pornografía. Provocación o Provocación, provocación, ¿no? porque las mujeres salían así con un escote como el que traigo yo, y ya salían así como una ropa interior muy tapada para nuestros tiempos, ¿no? Sin embargo, ahora, dentro de las parafilias que están de las más raras que se clasifican, de las más actuales, está la misofilia. La misofilia ahora la venden por internet. Es esas mujeres que venden su ropa interior, sus panties, ¿cómo se llaman? Tangas. Sus tangas con sangre, con semen, con desechos del cuerpo, y con olores de los desechos, y los venden por internet con una imagen de ellas claro, en ciertas plataformas, ¿no? Aquí en México se llama OnlyFans, y hay una que es muy famosa por hacerlo, ¿no? Y ya, pues eso es una parafilia. Aunque, Sí, como decía Toño, socialmente, pues hasta las venden, ¿no? Y las venden en todas las redes sociales. sí. Y cuando yo me puse a leer un poquito acerca de esto, sí hubo cosas que, así como te entiendo a ti, Licha, que dices, uy, ¿cómo es posible que sea tan asqueroso esto? Y a lo mejor no sé si lo toquemos o no. Pero hay cosas que son tan normales en la actualidad. Por ejemplo, si tú hablas en los años 20, las mujeres que bailaban can-can, que salían con ligueros, con medias de esas como caladitas, y dices, ahora es la nueva lencería, que sales a las tiendas y la encuentras y la venden por internet y todo el mundo la usa, y gente común. Entonces, es como yo de lo que le preguntaba a Guille, ¿cuándo deja de ser normal y cuándo hasta qué límite? Porque obviamente debe haber límites, ¿no? Y como lo decía hace rato y decía Guille, ¿no? Mientras no haya humillación, mientras sea consensuado, que las dos personas estén de acuerdo, mientras no afecte a vulnerables como niños, como ancianos, porque también hay el gusto por los ancianos, así como la pedofilia, está el gusto por Con los las gordas, ancianos. con las mujeres obesas, de obesidad mórbida también. Exacto. Entonces, hay tantas cosas que, digo, a lo mejor no sé si yo vaya a entrar a ese tema más adelante, pero sí, cosas que vemos o que veíamos más en el pasado, se veían anormales, ahora son muy normales en nuestra sociedad, han ido cambiando. Y y entonces yo dije, wow, pues yo tengo algunas parafilias, porque sí, a mí me gusta ver la lencería, ¿no? De las mujeres, se ven bonitas. Y pero era Pero algo eso yo no que creo, yo era, no pues, considero, no, yo no considero que eso sea parafilia, porque eso no crea ni pues humillación parafilia ni es un. sufrimiento. Entonces, una cosa es que el ser humano por naturaleza le gusta mirar, y eso, claro, crea una curiosidad en su cerebro, crea una excitación, pero eso no entra en una parafilia, no lo considero yo así. Puede Una ser una parafilia, parafilia te voy a decir llega por a ser, qué. Porque, déjame nada más decir lo que yo al menos aprendí creo que es cuando se te hace una obsesión, que si no está presente eso, no sientes la satisfacción sexual. Por ejemplo, vamos a decir que si tu esposa le gusta o tu pareja o quien sea, le gusta usar lencería, el día que no la tiene, no te produce satisfacción. O que si tiene tacones y si no los tiene ese día, pues a lo mejor por eso no sientes la sensación de éxtasis o poder llegar a un orgasmo, una eyaculación o lo que tú quieras. Por Cuando eso te dejas digo que de. eso no entra en una parafilia, o sea, porque tú puedes estar con tu esposa sin que, y yo conozco a tu esposa, ¿verdad? No me la imagino en lencería por su tipo de personalidad, entonces no entra en parafilia para ti, entra en un No, gusto, para mí no, es muy pero diferente, para es lo alguna que te gente. digo. No, es que tú dijiste, yo identifico algunas parafilias en mí, como a mí me gusta ver la lencería, eso fue lo que dijiste. Pero, por ejemplo, para mí sería una filia, porque es algo que me gustaría, pero pues a lo mejor.
Ya está diferente. Bueno, aquí ya iba a profundizar en eso. Sí, los trastornos parafílicos es cuando la persona ya no tiene un gobierno sobre su sexualidad. Lo que decía Toño. O sea, ya si no está lo que yo tengo en la fantasía, por ejemplo, los pedófilos y los pederastas, porque no es lo mismo un pedófilo que un pederasta, son diferentes, porque en el DSM-4 clasifica de 16 a 10, o sea, clasifica las edades y entonces, si no tengo ese objeto, que es ese niño de esa edad, de los 13, 14 años que entran en la etapa de la pubertad, yo no tengo satisfacción con una persona de mi edad en un sexo consensuado. Porque cuando tú abusas de un menor, porque él no tiene la conciencia de que están abusando de su cuerpo y de su mente, entonces ya llegas a esa parafilia. Y ya no puedes tener una relación sexual recíproca y afectuosa. Por ejemplo, las personas las que les mencionaba, de la misofilia, pues esas personas no pueden tener una relación sexual con la otra de manera consensuada y afectiva. ¿Por qué? Porque si no tienen ese objeto, pues no está la excitación. Además, es una excitación fantasiosa y exacerbada. O sea, sale de los límites, como decíamos. O sea, no hay límites en esa parte, ¿no? A ver, Toño, cuéntanos, ¿qué otra parafilia te descubriste, dijiste? Ya estás conmigo. Ya que ya entrando el tema. No, es que como te mencionaba a veces, las parafilias no es, bueno, sí es un gusto, tiene que ser sexual definitivamente. Sí, sí. La fuerza. No, Ahora, no. déjame te No, preguntar. pero por ejemplo, cuando hay gente que dices, si no ven pornografía a la hora de tener relaciones, a lo mejor no tienen el éxtasis. Ajá. O sea, son cosas. Ahí ya afecta gravemente la conducta y la relación. Ahora, Ahora les hay voy a una cosa preguntar. importante que le quiero preguntar a Guille. Déjame preguntarle a Guille. Estas parafilias, ¿las desarrollas desde la niñez o las vienes creando en la edad adulta? ¿En qué edad? Porque, por ejemplo, escuché a un doctor psicólogo que hablaba acerca de los niños cuando tienen sus primeras, pues, Despertar. Sueños sus húmedos. primeros encuentros con su sexualidad, sus primeros encuentros con su sexualidad. Entonces me decían que, por ejemplo, un niño a veces, pues lo primero que descubre, pues es a lo mejor una fotografía, pornografía, cosas así que le encontró al papá, la mamá, o vete a saber. Pero entonces el niño se acostumbra a ver esas imágenes y entonces las desarrolla y empieza a creer que si no tiene esas imágenes en el futuro cuando crece, porque obviamente lo que mencionaba él es que te afecta con el tiempo, después no podía tener esa satisfacción. Lo que pasa es que el cerebro de los niños no está totalmente desarrollado. Nada más como que es curioso, Entonces, ¿no? Es curioso por sus bueno, sensaciones. el primer descubrimiento empieza desde antes, o sea, de acuerdo a la clasificación que hace de la etapa oral, la etapa anal, la etapa, ahí se me fue el nombre, la La etapa de pubertad. la latencia se llama, así la clasifica Freud, etapa de la latencia, y luego, pues ya viene la etapa de heterosexual, ¿no? Que es la etapa que vivimos de la adolescencia en adelante. Si podemos ver todos estos trastornos muchas veces, tiene que ver también con el entorno en el que vive la persona o el niño. O sea, por eso es tan importante y ahora se ha hecho mucho en las leyes el abuso de la sexualidad. Otto Michel era un psicoanalista muy importante de las corrientes del psicoanálisis de Freud.
y tiene un caso que se llama el caso de Bárbara. Y no nos damos cuenta como sociedad, de verdad que no nos damos cuenta lo que le hacemos a los niños, como decía Antonio, dejarlos ver la televisión, las cosas que ven, las canciones que escuchan. Y Otto Fenichel habla acerca de lo que es la hipersexualización. Y empieza en edades muy tempranas, con cosas tan inocentes como la televisión. Este caso es un caso que se estudia de la psicología. Sí, perdón que te interrumpa. Cuando dices edades tempranas, ¿qué estás hablando? ¿De 5 años, 7 años, 10 años? ¿Qué edad es temprano? Fíjate, un niño, o sea, en la clasificación que yo les decía de las que se hacen en el psicoanálisis, los niños empiezan a sentir placer en su cuerpo de acuerdo al psicoanálisis. Cuando van, por eso es la etapa de los esfínteres, la etapa anal, cuando ellos van y empiezan a descubrir cómo se eliminan los desechos de su cuerpo. Y a los 3 años ellos empiezan a descubrirse como un ser individual de su papá y de su mamá. O sea, tengo yo este cuerpo que es mío. Ahora se les enseña a los niños lo que se llama el semáforo. Los niños pueden ver qué partes de su cuerpo están en rojo, que son intocables, ni por sus papás. En amarillo y en verde. O sea, en amarillo, o sea, en verde, pues tus manitas, ¿no? La espaldita en amarillo, o sea, ¿por qué? Porque les iba a explicar el caso, y se llama así, el caso de Bárbara, y uno lo estudia dentro de la carrera. Bueno, a mí me toca estudiar eso dentro de la carrera. Y entonces ella tiene 5 años cuando sus papás se divorcian. Entonces ella se queda al cuidado de su mamá. Y al cuidado de su mamá la cuida su abuelita. Entonces ella tiene visitas con su papá. Y su papá tiene una novia. Y entonces la mamá se va a trabajar, la abuelita ve telenovelas, lo que decía Toño, o sea, lo que ves en la televisión, porque somos visuales y la vista pues excita, o sea, decían, ¿por qué se ponen los escotes hasta acá y luego no quieren que los ojos se vayan para allá, no? O sea, la vista sigue, hasta como mujeres volteamos a ver. Entonces ella ve las telenovelas con su abuelita y en una ocasión va al club pues, al club deportivo donde asistía su papá y entonces la novia del papá empieza a besarlo, empiezan a tocarse y la niña está ahí sentada. En otra ocasión, en el psicoanálisis se habla mucho de instinto de vida, instinto de muerte, instinto sexual. Y entonces ella, la novia del papá, la invita a meterse a bañar desnudas en la tina de baño. Pero no era ni su hija, era la novia de su papá. Entonces, a eso se le llama hipersexualización en edades tempranas. Tú estás exponiendo a una sexualidad que el niño todavía no logra comprender. Los niños necesitan aprender a 3 años ya a bañarse solos, a limpiarse adecuadamente, porque por seguridad y protección de su cuerpo, porque ellos aprendan el autocuidado. Porque Una entonces pregunta, en el caso de Bárbara, sí. ahorita que estamos hablando de eso, de la sexualidad de los niños, ¿qué tan importante es que las escuelas les provean esa educación sexual a los niños o no? Muy importante, pero de manera adecuada y como les decía yo del semáforo, adecuada a su edad. O sea, tú no puedes introducirlo a una sexualidad con temas profundos de la sexualidad porque todavía no tienen ese desarrollo. No lo comprenden. Entonces, no es, cuando ellos empiezan a descubrir su cuerpo y a sentir bonito, pues hasta cuando nos acarician o nos abrazan sentimos rico. Pero ellos todavía no tienen ese pensamiento erótico sexual que tiene el adulto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bárbara, pues esa niña ya estaba hipersexualizada, porque su papá no tenía cuidado de tener ciertas actitudes delante de la niña, ¿no? Y entonces ese día que la lleva al deportivo, abusan de Bárbara. Su primo de 11 años con sus amigos.
Y a uno lo ponen a estudiar todo el caso y aquí no lo vamos a estudiar. Pero, ¿cuánto se hipersexualiza en la actualidad a los niños? Para que ellos no desarrollen trastornos mentales ni sexuales. O sea, el perreo. O sea, yo he visto La madres música. que les dan que el niño de 3 años está perreando. Sí, 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 O sí, sea, Aunque cierto. no lo yo no estoy entiendan. en contra de nadie y cada quien puede hacer con sus hijos y con su vida lo que quiera. Yo lo que No, digo es aparte que es un canal cuando, abierto que pues cuando empiezan, pues pueden empezar, o sea, a edades tempranas. aquí no, aquí no Porque se no, juzga a nadie. Digo, aquí no no, se no, juzga a lo que nadie, yo cada digo es quien puede porque mucha pensar gente como quiera en su pues sexualidad. que la música, no, lo que yo digo es que mucha gente dice la música y todos tenemos derechos. Claro que sí, y a vivirlos como cada quien quiera. Yo lo que estoy explicando nada más es lo que me preguntaste tú, ¿a qué edades empieza? Cuando el niño es hipersexualizado, lo expones al peligro, nada más. Sí, fíjate Y la que pasó, sociedad actual nos expone al peligro. claro, fíjate, me pasó algo muy curioso. Hoy iba manejando, tenía aquí a mis nietos este fin de semana y veníamos manejando y empezamos a platicar de qué querían ser cuando crecieran. Mi nieta de 10 años quiere ser veterinaria, mi nieto de 9 años quiere ser policía y veníamos platicando de eso, ¿no? Y entonces se me ocurre decirle a mi nieta, bueno, y cuando tú seas grande y te cases, ¿cuántos niños quieres tener? ¿Cuántos babies quieres tener? Y dice, quiero tener 10. Y le digo, wow, esos son muchos. Y entonces mi nieto de 9 años dice, no, yo nada más uno o tal vez dos. Y le digo, ah, bueno, pues ese es un buen número. Y entonces me pregunta el niño, dice, ellos me llaman Yaya, y dice, oye, Yaya, ¿y qué tienen que hacer los adultos para que nazcan los bebés? Y yo me quedé así como, oh. Y antes de que yo Mandar una contestara, idea en la pero Francia. así inmediatamente mi nieta de 10 años le dice, Owen, tú no tienes que saber de esto todavía. Ni siquiera yo que tengo 10 años sé, dice. Dice, cuando llegue a quinto año me van a empezar a hablar un poquito de esas cosas, pero ahorita todavía no debemos saber eso. Y yo dije, gracias, gracias, gracias por la salvación. Sí, la sexualidad en la humanidad, no, todos los seres humanos que habitamos este planeta Tierra, si nos damos cuenta, es algo o que causa risa, o que causa susto, o que se vuelve un tabú porque se hacen chistes de la sexualidad, o que da mucha vergüenza. Y pues todos estamos en este planeta pues No, pero precisamente por la imagínate, sexualidad. yo como abuela, pues yo no puedo hablar con ellos de esas cosas, eso les toca a sus papás, ¿no? Pienso yo, lo que decíamos, o sea, en la escuela los educan, sus papás saben qué tanto van a hablar con ellos, en qué ambiente, en qué tipo, todo eso, porque pues ellos son los que lo están educando. A mí como abuela no me corresponde hablar de esos temas, entonces yo así dije, qué bueno que me salvó. Pero bueno, ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo. Parece mentira, pero se nos acabó el tiempo. Así es que fue un tema que al principio yo lo vi difícil porque cuando empecé a hacer un poquito de investigación, la parafilia abarca muchísimas áreas, muchísimas donde unas no son tan padres de ver, escuchar y saber que los seres humanos tenemos esas desviaciones, le llamaría yo, o trastornos, como dice Guille, ¿verdad? Y creo que para mí era un tema complicado hablarlo porque pues muchas veces no sabemos quién nos está escuchando, ¿no? Y es proteger esos oídos inocentes de esos niños que a veces sus papás no los protegen y que no les demos ese espacio para que escuchen cosas que tal vez no estén listos o no sea la edad para escuchar. Pero bueno, ese es mi tema, ¿verdad? Y pues como les digo, se nos acabó el tiempo, así es que pues vámonos despidiendo. Y Guille, ¿con qué nos dejas? Que el mundo ha cambiado, lo que decía Toño, y retomo su comentario, es cierto. Antes, ¿cómo íbamos a ver en estas épocas de las que yo les estaba hablando de psicoanálisis? Íbamos a ver una sex shop, eh,
los juguetes sexuales, la cantidad de cosas que hay ahora para la sexualidad, pues eran impensables, ¿no? ¿Qué necesitamos? Aprender, documentarnos, informarnos. Y lo que yo sí invitaría por la pregunta que hizo Toño acerca de a qué edad empieza a cuidar nuestras infancias. Porque nuestros niños no son el futuro, son el presente de cada país y de este mundo en el que estamos. Porque pues uno puede hacer, como dicen, cerrar la puerta de su recámara y hacer lo que uno quiera, siempre y cuando esté de acuerdo, consensuado y aceptado. Y a veces hasta fírmele ahí, por favor, para que no haya problema. Así es. Y además no tomarse fotos que después puedan ser comprometedoras. Pues bueno, Pepe, nuestros controles, ¿qué mensaje dejas al final? No participaste mucho y lo entiendo, ¿verdad? Pero ¿qué mensaje dejas? Pues yo solamente aprendí que, Toño, yo tengo sapiosexualidad, aunque no sé si eso es una fobia, no, una No, filia. filia. Una filia o parafilia. Una Ah, parafilia, una filia. Me gusta mucho el intelecto de una mujer, es algo que me puede atraer mucho. Una filia. Más que hasta lo físico. Y y pues, nada más igual lo que dice Blanca, si es dentro de su cuarto, nomás échenle llave. O sea que no toquen ni abran la puerta. Así es, gracias, Pepe. Y bueno, Toño, háblanos de nuestras redes sociales y tu último mensaje. Bueno, pues que para mucha gente el sexo o la sexualidad es un tabú. El sexo es algo normal en las parejas, en la gente, en la humanidad. Digo, las relaciones, mientras sean sanas, mientras sean consensuadas, mientras sean sensatas, está bien. Los límites los tiene cada quien. Pues también a veces ayuda buscar algo nuevo, intentar mientras estén de acuerdo como parejas y mientras, como diga, sea limpio, sano, pues se vale innovar dentro de la relación. Pero bueno, cada quien detrás de puerta puede hacer lo que quiera, que lo disfruten. Los invitamos a nuestras redes sociales. Les queremos agradecer por seguirnos en nuestro canal. Les agradecemos que se suscriban, nos ayuda infinitamente que se suscriban para que siga creciendo nuestro canal. Gracias a los que nos siguen. Estamos en la página de Facebook como página Genios de Mentes. Estamos en YouTube como Genios de Mentes, en X como @dementesge63234. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios. Queremos saber qué opinan de nuestros canales. Queremos saber de qué quieren que hablemos, qué temas les gustaría que tocamos. Estamos esforzándonos por proveerles un mensaje limpio, algo que deje un mensaje bueno para ustedes. Queremos saber en qué podemos participar para poder traer un mensaje bueno. Gracias. Gracias, Toño. Y pues bueno, yo me quedé un poquito corta porque yo no sé si en las 50 sombras de Grey abarca las parafilias o no. Tal vez hagamos un podcast más adelante sobre eso. Los sumisos, ¿cómo le llaman? Los dominantes, ¿verdad? Dominantes, sumisos y las 50 sombras de Grey. Pero bueno, ya lo dejaremos tal vez más adelante. Se nos acabó el tiempo y pues como lo decimos a cada uno de nuestros podcasts, recuerden que la genialidad no siempre es convencional y que siempre se encuentra en las mentes más dementes. Aprendamos a valorar y a apreciar la diversidad de pensamiento porque en esa diversidad se encuentra el potencial para cambiar el mundo. Y pues bueno, este tema fue fuerte, este tema ahora sí que nos dio mucho de qué hablar, tenemos mucha tela de dónde cortar sobre este tema, tal vez hagamos un poquito más excesivo un segundo podcast acerca, pues como les digo, de las 50 sombras de Grey, quién sabe, ¿verdad? Y pues bueno, hasta pronto, yo soy Blanca y los dejo. Bye bye. Bye. Hasta luego, gracias. Nada más.